Yo el mar no lo había visto nunca, lógicamente. Me dio mucha alegría verlo, una sensación muy buena, pero al mismo tiempo yo como niña me parecía que el mar se iba a tragar el tren. Tenía 4 años. Yo recuerdo que me metieron por una ventanilla. Venía la mayor, que tendría 8 años, la detrás que tendría 6 y yo que tenía 4. Y mi madre venía embarazada de 8 meses. Entonces sí recuerdo que traíamos, yo me imagino que era un cuadro, una Santa Cena, que después yo la he visto en mi casa muchísimos años. La traíamos debajo del brazo. Pues en este departamento iba mi amigo Juan Antonio y yo. Y 2 señoras, me acuerdo que iban al otro lado. Un señor mayor que iba allí enfrente. Y no me acuerdo aquí si era una chica o era aquí, no me acuerdo dónde era. Lo que pasa que como ya transcurrieron tantas horas el viaje, pues ya cada uno nos sentábamos donde podíamos. O sea, uno se iba, el otro aprovechaba el asiento para arrimarse a la ventanilla, en fin. Y luego cuando había que pasar ahí al lavabo o a lo que fuese, pues madre mía, era una odisea porque todo el pasillo estaba lleno de maletas, gente, porque claro, yo traía billetes con reserva, pero había quien venía sin reserva. Tuvimos muchos ratos de risa en el tren, porque es lógico, había para todo, ¿no? Hubo tiempo para todo, pero por dentro traíamos una tristeza muy grande. Y cuando llegó la hora ya de que llegas, ves aquello tan grande y maletas y llantos y abrazos y bueno, aquello fue tremendo. Era duro, ¿eh? Los años 60 aquí fueron duros, ¿eh? Muchas de las historias de emigrantes españoles empiezan en un tren que casi siempre iba al norte. Un vagón con asientos de sky o de madera fue el principio de un viaje incierto para los más de 2 millones de españoles que en los años 50 y 60 abandonaron su pueblo para buscarse la vida. Madrid, Bilbao y Barcelona atrajeron como un imán a muchas familias que, sin saber a veces ni situarlas en el mapa, vieron en la gran ciudad su única alternativa para salir de la miseria. Trabajo y poder vivir. Porque en los pueblos yo no me acuerdo de haber pasado hambre, a ver, pero a mi hermana la mayor, por ejemplo, sí. Es que no tenían para comer. Al montarme en el tren fue como pensar que iba a ser un viaje. Yo para mí Barcelona estaba, yo qué sé, muy lejos, a la otra punta del mundo. Y la verdad fueron 3 días de viaje de tela marinera en el Sevillano. Y además, cada vez que pasaba un túnel, cuando salían luego tenían las narices y toda completamente negra. El sevillano, que en Sevilla llamaban el catalán, el Shanghái, el Botejara, nombres distintos para un mismo tren que recorría de punta a punta la península. Un largo viaje con paradas y transbordos que al llegar a la estación de destino no había hecho más que empezar. Nos fuimos de un sitio porque te morías de hambre y no tenías nada para comer. Y llegas aquí y te encuentras que lo poco que tú habías tenido ya no tenías nada, ya no había, tú ya no podías volver, porque ya no tenías ni casa. Y entonces, claro, piensa, bueno, ¿y esto cómo, y aquí cómo vamos a vivir? Chari tenía 9 años cuando llegó a Barcelona. Allí conoció a su marido, emigrante como ella, y nunca hasta hoy habían vuelto a aquella estación donde llegaron de madrugada hace casi 60 años. Pues cuando yo llegué, esto era negrísimo, muy feo para mí, ¿eh? Muy negro, muy feo. Muchísima gente, una cantidad de gente tirando las maletas por las ventanas. Y entonces, claro, unos se tiraban por una puerta que había allí arriba y entonces salían por la parte de aquí del parque. Y otros salían, pero poco, por la puerta principal, pero la mayoría salíamos por las vías. Pocos se atrevían a salir por la puerta principal de la estación porque se arriesgaban a ser devueltos a su pueblo.
Se bajaban antes de que parase el tren o salían por las ventanillas para esquivar a la policía. Para Franco no eran emigrantes, sino mendigos, y por eso ordenó a los gobernadores civiles identificarlos, clasificarlos en un centro de internamiento y meterlos en un tren de vuelta. Cogía a las criaturas, veníamos de Sevilla, como yo, muchas familias, te la cogían, cuando salía afuera, pues venga, la furgoneta a Misiones, a Montjuïc. No llevaba, no tenía, pues allí. Y a los 2 días, si no tenía venido en reclamación familiar, te lo mandaba otra vez, sea Sevilla, sea Málaga, sea... Esto es lo que hubo ahí cuando lleguemos nosotros. El que ya lo sabía, sabía que había un señor que se llamaba un Grabao, que era la policía municipal de aquí de Barcelona, y estaba esperando que viniéramos los emigrantes para cogerlos y llevarlos a Misiones, pelarlos y mandarlos para su pueblo. Y si nosotros no queríamos trabajar, nada más que trabajar aquí, porque allí en nuestra tierra no podíamos trabajar porque no había trabajo y no nos daban trabajo, ni podíamos comer tampoco. El Grabao es un personaje siniestro por la descripción física, pero además por la descripción terrorífica que hacen los testimonios de él, una persona violenta, que va armada, una persona muy represiva. Curiosamente se le conoce aquí, pero rápidamente el personaje trasciende y hay, por ejemplo, testimonios que nos hablan que ya en la estación de Sevilla o en estaciones, en Alcázar de San Juan, por ejemplo, que es una estación de enlace donde viene gente de muchas partes hacia Cataluña, y ya tenemos información, y en la propia estación ya hay información de cuidado cuando lleguemos a Barcelona, porque en la estación de Francia nos espera el Grabao. El régimen de Franco llama centros de clasificación a los edificios que sirvieron para el internamiento de migrantes. Algunos trabajos de investigación, como el que ha hecho esta antropóloga, confirman que en los años 50 había al menos 2 centros para emigrantes en Sevilla y otro en Madrid, ubicado en una de las salas del antiguo matadero. En el caso de Barcelona, se aprovechó el espacio de un antiguo pabellón en Montjuïc, que fue cárcel durante la Guerra Civil. Allí se alojó a miles de personas desde finales de los 40 hasta principios de los 60, cuando desapareció el edificio. Por lo que vemos en los planos del Ayuntamiento de Barcelona, vemos que aquí estaba el Palacio de las Misiones, estaba pegado a este muro que veis aquí. Era un pabellón, uno de los muchos pabellones que se construyeron en el año 1929 para la Exposición Universal. Y se le llama el Pabellón de las Misiones porque, bueno, en ese momento se dedicó a explicar las diversas misiones religiosas que habían dispersas por todo el mundo. No queda rastro de aquel pabellón y apenas algunas fotografías de cuando funcionaba como centro de clasificación de emigrantes, gestionado por una comunidad de monjas y vigilado por policía armada. Captados como mendigos en las estaciones o en las calles, hombres, mujeres y niños esperaban encerrados durante días. No está claro durante cuánto tiempo, dependía de que hubiera cupo suficiente para montar una expedición. Las cámaras de informe semanal han grabado los documentos que confirman esos viajes y que durante más de 50 años han permanecido prácticamente olvidados, perdidos en medio de miles de legajos. El procedimiento siempre era el mismo y está meticulosamente registrado por los funcionarios de la época. Se comunica la evacuación definitiva, apelando a la represión de la mendicidad. Se detallan las fechas en las que se produce ese retorno forzoso y, calculado al céntimo, se especifica el coste de cada viaje. Finalmente aparecen con nombres, apellidos, edad y lugar de origen los emigrantes a los que se expulsa, en muchos casos familias enteras. En los archivos del antiguo Gobierno Civil de Barcelona se guardan centenares de listas como esta. Las primeras de las que hay rastro son de 1952 y las últimas del 57. En esos 5 años, y solo desde Barcelona, consta que el gobierno franquista devolvió a 15.000 andaluces, extremeños, murcianos, manchegos, valencianos, cuyo único delito era no tener ni casa ni trabajo. Retornos forzosos que, camuflados bajo otros titulares, también recoge la prensa de la época. El gobierno franquista gastó más de 8 millones de pesetas de aquel momento en este tipo de actuaciones. Era mucho dinero para un gobierno en plena posguerra, por lo tanto realmente había una clara voluntad de que la población no llegara de forma masiva y de que esa población estuviera muy controlada.
Los billetes los pagaba al 50% el gobierno civil y Renfe. La mayoría de personas que fueron retornados lo volvieron a intentar, y la mayoría de personas evidentemente ya crearon sus propias estrategias para poder tener éxito en el segundo intento o en el tercero. Y así, a la primera o a la tercera, miles de familias se instalaron en la periferia de las grandes ciudades y transformaron su paisaje. Entre los 40 y los 60 llegaron a Madrid 758.000 emigrantes, 1,5 millones a Barcelona y su área de influencia hasta finales de los 60, y 100.000 habitantes ganó Bilbao en 10 años, entre el 55 y el 65. Fueron años difíciles, de miseria y chabolas, de realquileres en pisos mínimos y de compartir espacio en barrios de barracas de barro y uralita sin luz eléctrica ni agua corriente. Cuando llegamos allí, me acuerdo que soltamos todo en un patio que tenía, y entonces mi madre le preguntó a mi padre, ¿y dónde vamos a dormir? Y dice, pues aquí en esta habitación. Y entonces era una habitación tan pequeña que solamente había una cama, y bueno, y aquí nos acostábamos todos, sí, unos para arriba, otros para abajo. Y yo me acuerdo, a mí me tocó los pies, con los 3 niños, los más pequeños abajo, y mi padre y mi madre arriba. Pero cuando se hizo de día, nadie se puede imaginar lo que allí había. Nadie. Lo que había era el Somorrostro, lo que iba a ser su barrio durante 12 años y uno de los núcleos de barracas más poblado de Barcelona. Llegó a haber 12.000, que cada familia construía como podía y sin más cimientos que la arena de la playa. La misma que muchos años después se convertiría en uno de los símbolos de la Barcelona olímpica. Las barracas cerca llegaban hasta el agua, casi el agua. Cuando venían las olas aquellas que el mar se le hinchaba las narices, pues estabas toda la noche sin dormir, pensando en que la barraca se la iba a llevar, como se llevó la mía, ¿vale? Las condiciones de vida de estas gentes son todavía peores que en sus lugares de origen. Y yo cuando la veo ahora siempre pienso que en aquel momento que yo estaba con la camarita en la mano rodando en la estación de Francia, y cuando iba a la playa o la gente que estaba durmiendo en la arena, en aquel momento no lo piensas. Yo era muy joven y tampoco me paraba a pensar estas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que una imagen permanece para el futuro, y una imagen habla siempre por sí misma. Llorens empezaba en el cine cuando le encargaron hacer un documental de propaganda que acabó siendo un retrato tan duro como real de la emigración en Barcelona. En pleno desarrollismo de los 60, el ayuntamiento necesitaba vender la imagen de una ciudad donde ya sí era bienvenida toda aquella mano de obra barata. Había trabajo, pero no viviendas suficientes para el aluvión de migrantes que no paraba de crecer. Ellos vieron la película y la censuraron. La cogieron y la metieron en un cajón y nunca más se supo, ¿no? Entonces yo, que tenía el material original, más otro material que tenía, que rodé, es profeso, entonces hice una versión ya totalmente personal y totalmente libre de toda influencia, ¿no? La primera película se llamaba Será tu tierra, y la segunda yo la titulé El largo viaje hacia la ira. El año que Llorens estrenó clandestinamente su película, Chari y Paco acababan de tener a su tercer hijo. Llevaban 10 años casados y ya no vivían en las barracas del Somorrostro. El mar y las excavadoras se habían llevado por delante definitivamente aquel barrio donde se conocieron y donde han pasado, dicen, los mejores años de su vida. Aquella barraca provisional y frágil fue el apeadero en el que durante 12 años vivieron la primera etapa de su viaje. El mismo que, con recorridos y acentos distintos, otros siguen intentando. Yo creo que es migración para siempre. Siempre. Yo creo que sí. Lo que pasa que es una decisión muy difícil, ¿eh? Para dar un paso, decir yo me largo y dejo a los míos, hay que echarle huevos a la cosa, ¿eh? Somorrostro, bon pastor, Costa Franca, Guineueta, Sants Carmelo, Guinardó, Pobla Sec, Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roquetes, Vall d'Hebron, les Corts, Sagrera,